En medio de una política de ajuste restrictiva, la pobreza en Argentina trepó más de 11 puntos. La huelga general de 48 horas. Y a la espera también de un rescate del Fondo Monetario Internacional. Es el nivel más alto en los últimos 20 años. Hola Jairo, ¿cómo va? Me gusta Jairo, pero ¿vos crees que la mayoría de la gente lo va a entender? Dejar un poco de libertad al observador para reinterpretar y crear su propia visión de la foto. A mostrar la verdad de las conexiones, quién se beneficia, quién se perjudica, cuáles son los mecanismos de explotación. Es un desafío que trabajemos juntos tratando de entretejer estas diferentes ideas, visiones y paradigmas, ¿no? que van hilvanando el arte, los derechos humanos y las ciencias. Ahí pasaba el video, el material que da pie a la nota del round de hoy. El protagonista o la protagonista es la deuda, pero no solo vamos a hablar de deuda, un tema que siempre nos preocupa. Vamos a hablar de la mano de lo que es una muestra fotográfica, un evento, un proyecto en realidad que se llama Mirar la deuda y su mundo. Los responsables, creadores y protagonistas de este proyecto son Juan Pablo Boslaski, que es doctor en Derecho, especialista en deuda y derechos humanos, y Jairo Álvarez, que es fotógrafo, artista visual. Juntos crearon esto, que es un proyecto para justamente abordar visualmente lo que nos pasa con la deuda externa, que es algo que aparentemente va mucho más allá de los números o lo que hablan los economistas, sino como algo que nos pasa todo el tiempo en la vida cotidiana. A los argentinos, los latinoamericanos, nos pasa la deuda. Bienvenido Juan Pablo, bienvenido Jairo desde Copenhague. ¿Cómo andan? Bueno, buen día. Hola. Dale Jairo. Buenas tardes, buen día por allá. Hola Jairo. Gracias por la oportunidad. ¿Estás ahí? ¿Todo bien por acá? Es buenísimo. Segundo contacto con Copenhague de round del año, vamos a decirlo. Es verdad. Cosas que van sucediendo. Ya hablamos con una estudiante ahí y ahora, bueno, tenemos el gusto de hablar con vos. Bueno, antes que nada, antes tenemos 1000 preguntas, pero cuéntenos de este proyecto y de esta muestra que, dicho sea de paso, Mirar la deuda es un proyecto grande, pero se va a inaugurar como muestra en el marco de la Semana de la Ciencia, este próximo 7 de abril, en lo que es el espacio del Muelle, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito de qué va este proyecto y esta muestra? Sí, esta muestra, bueno, esta colección de fotos, son 22 fotos, es un proyecto que se desarrolló, fue concebido y desarrollado el año pasado, 2024, con Jairo Álvarez, que está viviendo en Copenhague y, bueno, articula, hilvana diferentes paradigmas, diferentes agendas, diferentes metodologías también de trabajo, hilvana la ciencia. Yo soy investigador, me dedico a investigar temas de finanzas y derechos humanos, hilvana la acción política en el sentido de tener un enfoque de derechos humanos cuando entendemos las finanzas, cruzado por una expresión artística como es la fotografía. Entonces, lo que hicimos con Jairo fue un proyecto fotográfico anclado en ideas, en investigaciones, que focalizan en la deuda y su impacto en los derechos humanos. Entonces,
esta colección de 22 fotos son reales en el sentido que son fotos físicas, no son digitales o fruto de dibujo en una computadora, y Jairo les va a contar sobre la metodología de trabajo. Son básicamente contemplativas en el sentido de que denuncian situaciones existentes, un sistema de expoliación de la deuda basado en la usura, basado en la especulación financiera, que afecta el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la protección social, cómo la austeridad tritura la vida de millones de personas. Todo esto se ve, se ve de alguna manera visualizado en las fotos que van a ser presentadas, como estabas mencionando, Camilo, el lunes en el espacio del Muelle en Álvaro Barros a partir de las 7 de la tarde. ¿Cómo pones en contacto tu trabajo con el trabajo y la trayectoria de Jairo? Y Jairo, si estás por ahí, contanos un poco cómo interpretaste este laburo académico, científico que hizo Juan Pablo en términos visuales, en términos artísticos. ¿Cómo hicieron esa conexión, esa interfaz? Sí, para mí fue un desafío porque claramente trabajamos con conceptos con los cuales yo no estaba interiorizado, muy técnicos de la materia de economía, de derechos humanos y deuda en sí. Pero bueno, yo ya había realizado otra serie relacionada con el dinero, que es creo que el link entre Juan Pablo y mi trabajo fue ese un poco, entonces fue un poco retomar esa vía de laburo y reinterpretar, estar abierto a reinterpretar conceptos que no conocía y buscarle la forma de traducirlo en una pieza visual, básicamente. Fue un trabajo de mucha ida y vuelta porque tuve que interiorizarme y trabajar en una dinámica de dos, y trabajar los conceptos juntos, obviamente. Todas las fotos partieron de conceptos, entonces fue un trabajo en equipo y fue muy enriquecedor para mí. Bueno, eso fue un poco Perdón, ahí Jairo, justo mencionaste algo que estaba bueno, que lo veíamos un poco en el video que anticipaba cómo fue el trabajo entre ustedes dos. Esto de la dinámica de laburo a distancia y de ir mostrándose. Veíamos que en un momento vos le mostrabas prototipos, él te decía, bueno, ves por acá o la gente lo va a entender. ¿Cómo funcionó? Y si después de un tiempo ya llegaron a entenderse, decir, bueno, es esto, vamos por acá. Sí, el método de trabajo partíamos de conceptos más generales o puntuales y decíamos, ok, bueno, queremos hacer una pieza que transmita este concepto. Y a partir de ahí se desarrollaba bocetos de la idea y ahí le empezamos a comentar entre los dos y a laburar y a descartar. Había conceptos o ideas que de una entraban y no había que darle ninguna vuelta de tuerca, y había otros que nos llevó mucho tiempo porque había cuestiones ya sea de gustos personales o de técnicos en los cuales algunos bocetos no son fáciles de llevar a la práctica en fotografía, entonces querés agregar algo y a veces ese algo no es tan fácil de aplicar. Entonces había ida y vuelta, depende de la idea en realidad. Muchas ideas fueron muy trabajadas, de mucho ida y vuelta, y otras salieron más naturalmente. Bueno, ahí estamos viendo, tenemos como parte de nuestro set hoy, parte de la muestra. No hacía falta descolgar la muestra. Podríamos presentarlo digitalmente, pero mirá qué fuerza que tiene tener parte de la muestra acá. Bueno, algunas de las imágenes que componen este proyecto. Y tiro, ¿no? Ahí como parte del material, la mercantilización, la financiarización de la educación, la vivienda, la alimentación, la vestimenta, la salud, el recorte fiscal sobre partidas altamente sensibles de los derechos humanos, las deudas de las personas, forzándolas a trabajar más y más. Bueno, algunas de las ideas que están en el espíritu de las fotos. Quiero preguntarte a vos, Juan, pero antes preguntarte por el estilo. ¿Cuál es el estilo? ¿Cómo definimos este estilo? Porque tiene algo, decíamos, tiene algo de denuncia. Hay una denuncia acá, pero también hay algo medio me sale juguetón, medio irónico, medio lúdico, ¿no? En el tono de las fotos.
¿Vos podés contarnos algo? Así aprendemos también de visualidad, Jairo. Podría llamarse fotografía conceptual, fotografía construida. En realidad no sé si hay una categoría técnica que encuadre, digamos, la práctica. No es que yo inventé esta práctica, digamos, pero es como... Yo la llamo fotografía conceptual. Porque básicamente partíamos de conceptos. Sí. Y después lo que mencionás, que por ahí tiene un contenido también lúdico, eso va un poco también en el estilo de cada artista y cómo quieren transmitir, digamos. Pero a mí me gusta jugar con esa dualidad entre algo súper conceptual, pero también con un toque de humor. De ironía, claro. Bueno. Juan Pablo, te quería consultar por qué utilizan imágenes, en este caso, en algunos apartados que nos pasaste para leer acerca de la muestra, hablan como que las imágenes son multiplicadoras de información por ahí incluso y llegan más a la gente que las palabras escritas. ¿Por qué eligieron este tipo de, así contarlo así, digamos? Sí, o sea, básicamente el sentido del proyecto. ¿Por qué fotografía? Exponer el vínculo entre deuda y derechos humanos, bueno, no sé, en el caso de Jairo puedo intuirlo, pero en mi caso es una frustración como investigador de ver que las cosas no avanzan, sino que empeoran. O sea, yo hace 20 años que trabajo en temas de finanzas y derechos humanos y cada vez tengo más materia prima para investigar, y ni hablar si focalizamos en el caso de Argentina. Y básicamente tratamos de conectar con las fibras, con las emociones de las personas para tratar de mostrar y expandir una agenda financiera con un enfoque de derechos. Tratamos de desmantelar, de explicar cómo son los mecanismos a través de los cuales funcionan las finanzas hoy, la deuda externa, por ejemplo, como mecanismo de especulación, cómo incide en las condiciones de vida las condiciones materiales de vida de las personas. Alguna de las fotos, por ejemplo, la de la cuchara que trajimos ahora, esta alude a cómo la financiarización o el sometimiento de los precios de los commodities vinculados a los alimentos, a los mercados de capitales, no hace más que inflacionar los precios y genera una crisis alimentaria. Es por eso que hay apenas un granito de arroz en esa cuchara vinculado a la especulación financiera. Entonces, de mi lado hay una vocación política tratando de ampliar la agenda a la cual puedo llegar con explicaciones científicas vinculadas a la deuda y los derechos humanos. Y ahí Jairo decía recién, perdón, Seba, que fue muy enriquecedor para mí, para él como artista y para vos como científico, tener la oportunidad de traducir y también de contar esto de otro modo, también pensando que estamos en el marco de la Semana de la Ciencia que inicia y esta voluntad también de divulgar, de comunicar el conocimiento científico. ¿Qué te parece que te aporta a vos y qué le puede aportar a un cientista como vos vincularse al campo artístico para también generar esa sensibilidad, traducir, tener que negociar con los códigos de la visualidad? ¿Qué te aporta o en qué te aportó algo, te enriqueció como científico? Sí, para mí es todo ganancia, en el sentido que es un aprendizaje continuo de cuáles son, cómo funciona el lenguaje, en este caso fotográfico, y además realmente hay sinergia en esto, ¿no? Porque bueno, hay casos en los que trabajo con otros investigadores o investigadoras que más o menos hacemos lo mismo, que aprendemos algo nuevo, pero acá esto es todo aprendizaje, y la forma de encarar o de ver el proyecto de Jairo es distinta a la mía. Entonces tenemos que negociar todo el tiempo. Por ejemplo, algo que está ahí presente en el video, para mí como cientista social es muy importante. Nosotros trabajamos como afirmaciones vinculadas a la veracidad de las cosas, ¿no? Yo tengo que aportar pruebas, argumentos y datos, ¿no?
Y bueno, y todo el tiempo estuvimos negociando entre mi paradigma de que esto hay que contarlo y hay que contar la historia completa y se necesitan más elementos en esta foto, porque no está completa la historia, no sé, podemos hablar de una... No sé si se puede pasar. Me parece que eso pasa, es una constante a los que hacemos comunicación y estamos siempre en esa, nos pasa cuando nos relacionamos con alguien que está en una investigación, decir, no puedes contar todo, no puede entrar todo un paper acá, hay que sacrificar partes de esto para poder ganar. ¿Te costó eso? ¿Lo lograste interpretar? ¿Vos cómo fue ese...? Bueno, no, es que todo el tiempo tuvimos como diferentes visiones y las fotografías son las soluciones o la producción negociada, ¿no? Porque Jairo, desde su perspectiva artística, decía, bueno, no podemos darle todo digerido a quien va a ver la foto. Tiene que haber algo de misterio, tiene que haber algo de esfuerzo por parte de la persona que lo observa. O sea, si no, escribiste un paper, escribí un libro, que es lo que usualmente hago. Pero al mismo tiempo, para mí es muy importante que al ver una foto, el fenómeno social y económico que nosotros describimos esté completo. Entonces, todas las fotos son negociadas en ese punto. Claro, vos, en algún punto, yo pensé, me imaginaba esto que comentabas, Pablo, el hecho de pensar el proyecto como algo integral y decir, no, pará, con toda esta materia prima que tengo día a día que se me genera, yo tengo que ofrecer algo más de este lado como para interpretar. Hay sobrados ejemplos en el mundo de que el arte ayuda a contar la historia desde otro punto de vista y funciona. En algún momento dijiste vos, me imagino, no, esto tiene que estar, tiene que tener un soporte visual que me va a ayudar a contar todo esto, no por ahí todo el paper, pero sí todo esto de una forma que la gente lo interprete, que lo entienda. Ahí mirábamos en el video una parte que vos le decís, eso la gente lo entenderá, como que estabas muy pendiente de eso. Claro, es a mí me obsesionaba esto de no hacer arte para una élite, que solamente unos pocos sean capaces de entenderlo. O sea, son fotos difíciles en el sentido que se requiere un esfuerzo, un compromiso por parte de la persona que lo está viendo, de cruzar ideas que habrán querido decir y quizás llegar a una conclusión que no es la que nosotros estábamos pensando, o por lo menos que yo estaba pensando. Pero al mismo tiempo es arte, y con el arte nosotros podemos conectar con otras fibras que eventualmente a los 4 o a los 2 años lo hacen botar en una o en otra dirección y además llegar también a una audiencia más amplia, ¿no? Porque esto es un flash del ojo, o sea, que lo ve el ojo, no que tiene que estar 20 días leyendo un ladrillo así. Por eso, o sea, nosotros mostrábamos el ladrillo escrito y del otro lado las fotos que requieren un destello en el ojo. Son audiencias distintas. Bueno, en definitiva lo que tratamos fue de cruzar y generar una sinergia desde ambos paradigmas, el artístico y el científico. Algo que estaba bueno es que espiamos ahí en el proceso, Jairo, que no es que vos le mostrabas, che, armé esta foto, ¿funciona o a otra? Le ibas mostrando los elementos que iban a componer la imagen. No sé si rompiste el chanchito de verdad o lo hiciste para el video, pero fue algo muy gráfico. La foto de la alcancía rota es muy gráfica, cómo estaba ahí el yunque, bueno, un montón de elementos que iban apareciendo, como fue muy negociado el proceso también. No estaba la obra lista. Generalmente para cuando llego al momento de hacer la foto, en apretar el botón de la cámara, intento de que todo esté resuelto, digamos, o la mayor parte de las cosas. Entonces, por eso trabajamos la parte de la producción lo más detalladamente posible a la hora antes de hacer la foto. Porque si no, es como decís, si mostrar una foto hecha, que nos ha pasado en algunas que tuvimos que volver a hacer, pero es más práctico cuando ya está la negociación hecha de antemano y a la hora de la foto ya está todo más o menos encaminado. Pero bueno, sí, fue una negociación constante, como decía Juan Pablo, que por ahí teníamos que llegar a un punto intermedio en el cual, digamos, se cuente un mensaje y, digamos, y para mí también la parte de la estética y de o sea, que tenga sentido estético para mí también es importante y que guarde una cuota de misterio, digamos, la foto. ¿Cuánto hace que estás en Copenhague, Jairo? 5 años y medio. Bueno, igual la cuestión de la deuda no es algo que nos pasa últimamente, pero ¿qué te pasa como artista generando esto y viendo las cosas que le pasan a tu país, a tu región, en lugares donde capaz que no tienen estas
estas vivencias y estas urgencias que tenemos nosotros. ¿Cómo lo vivís? ¿Lo vivís como una forma de conectarte con esta parte? ¿Te moviliza? ¿Te permite contar tu historia a los que están ahí? ¿Cómo es tu vivencia de conectarte con este tema? Sí, creo que un poco es eso también. Además de tener mis proyectos personales, creo que está bueno tener este tipo de proyectos que tienen de alguna forma no sé el impacto que puede tener social, digamos, no es imposible de medir, pero como que tocan otras fibras y de alguna forma también te hace conectar con algo que sí, que nos pasa como Sudamérica. Y por ese lado, y también para mí fue un aprendizaje, o sea, de esto de aprender cómo impacta la deuda en el día a día, porque muchas veces ese concepto es demasiado amplio, o yo en lo personal no llegaba a comprender en bajarlo a tierra. Entonces por ahí con las fotos sí, de alguna forma lo pude hacer. Fuiste como el primer focus group, ¿no? del trabajo, de alguna forma. Exacto, sí. Bueno, esta es una pregunta que por ahí está por afuera, pero tengo por ahí intriga. Hoy Juan Pablo trajo los cuadros a la mañana, ya hay uno que me quiero llevar, pero todos están buenos, vimos las fotos digitales, pero ¿tienen alguno que cada uno elija, diga, este me gusta porque o me costó o me llevó a desarrollarlo más? ¿Hay alguno que podría elegir cada uno que los colgarían en su casa, por ejemplo? ¿O va la serie entera? ¿Se la juegan por uno? ¿Cuántas imágenes son, perdón? 22 imágenes, sí. No sé, como... Yo elegiría el del chanchito roto o el del chanchito con el explosivo antes de explotar. Una de esas dos. Sí, es muy bueno. Yo elegiría el del tablero de ajedrez. No sé si se puede... El que está inclinado. El tablero ahí lo vamos a mostrar. Ahí sí discutimos mucho. Yo creo, Jairo, que terminaste la gatilló, se hizo la foto y la tuviste que reabrir porque empezamos a discutir sobre ya la foto, que había cosas que había que revisar porque... Esa que estamos viendo en pantalla. Sí, porque ahí, el plano inclinado es un toco de billetes. Claro. Y originariamente las blancas estaban del otro lado, o sea, no le habíamos dado mucha atención, pero bueno, el componente racial es las negras que están desfavorecidas y la única que queda, ahí no sé si se ve en la pantalla, si se alcanzan a ver los detalles, pero es la reina, o sea, que también tenía componente de género, de brecha, ¿no? Y esto, a su vez, pues ahora está bueno que les contemos que estamos trabajando en la fase 2 de este proyecto. Claro, ¿cómo evoluciona este? Bueno, ese tablero evoluciona en la fase 2 y las piezas están distribuidas de otra manera, no esa manera, una forma tan como dicotómica o controversial, no unos contra otros, sino una forma más cooperativa. Claro, cambiaba la impronta, la premisa de la muestra, ¿no? Sí. Esta era más una denuncia, claro, como una advertencia, y la otra era más propositiva, nos decías, como la segunda parte. Sí, más propositiva, más utópica, diría. Más utópica, o sea, se trata de reformas en la arquitectura financiera internacional que estamos proponiendo. Bueno, claro, esto nos pasa y la segunda muestra, o sea, la evolución sería, estaría bueno que pase esto otro. Sí, bueno, es mucho más difícil en el sentido que acá fotografiamos, somos de alguna manera documentalistas, en el sentido que fotografiamos un mundo que existe, no solamente porque son fotos físicas, sino también porque son fenómenos existentes. O sea, la especulación con el derecho a la alimentación, con la educación, la protección social. Esta segunda fase se trata de fotografiar un mundo que no existe. Si se implementaran una serie de reformas, no sé, la ampliación de la cantidad de votos de los países del sur global en el directorio del Fondo Monetario, la reducción de la deuda en casos de cataclismos climáticos, bueno, una serie de reformas que forman parte de todo un paquete de reclamos de la sociedad civil y del sur global plasmado en fotos. Entonces, en ese sentido, es mucho más difícil esta segunda etapa. ¿Cómo mantenemos la esperanza de esto, más allá de la posibilidad de contarlo artísticamente, en una realidad donde, pensando en Argentina, por ejemplo, nos cuesta tanto mantener la memoria y la conciencia respecto a este tema? Es decir, todo el tiempo tengo cosas para decir, y sí, acabamos
acabamos de firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, otra vez volvemos al fondo, otra vez deuda sideral para Argentina. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Cómo interpretás vos esto más allá de lo que pasa, la dificultad como pueblo de hacernos cargo de lo que significa la deuda? Che, la deuda no es chiste, es algo muy grave lo que nos pasa. ¿Por qué te parece que es tan difícil de incorporar, como decir, che, bueno, estás de este lado, pero la deuda no es algo que nos pueda pasar como un límite? ¿Qué explicaciones te das vos para decir, che, no puede ser, todas las semanas tengo que volver a advertir esto? Bueno, acá hay gente que tiene poder y gente que no tiene poder. O sea, la política de deuda beneficia a un sector y perjudica a la mayoría de la población. No es un fenómeno climático, algo que no sucede. O sea, hay razones por las cuales se envía un DNU al Congreso para que se ratifique un acuerdo cuyas condiciones no se conocen. O sea, es kafkiano. Kafkiano y al mismo tiempo es nulo acceso a la información, nula rendición de cuentas. Pero esto es porque hay un sector que se beneficia con esta política de endeudamiento. Esto facilita el dólar barato para ciertos sectores, facilita la llamada especulación financiera, el carry trade. Hay sectores que pueden migrar o fugar esos capitales y después la deuda queda para nosotros, para los que pagamos los impuestos y trabajamos o que no tenemos trabajo todos los días, ¿no? Entonces, hay que aclarar esto. Esta política de deuda beneficia a algunos. No es una desgracia para el país en su conjunto. Sí, no es un fenómeno meteorológico. No, y además, por motivos muy fuertes, no se conocen los detalles, porque si se conocieran los detalles sería aún más escandaloso. Pero bueno, lo que tratamos de hacer a través de las investigaciones, a través de las fotos, es precisamente desmantelar esos mecanismos causales tan complejos y tan abstractos, tan teóricos para algunas personas y mostrar que esa política de deuda tiene una incidencia profunda, negativa e intergeneracional en las condiciones de vida de la población. Por último, ¿le recomendarías a un colega, a la comunidad científica toda, un proyecto así? ¿O es solo para algunos científicos, algunas científicas, otros no? Por ejemplo, este ejercicio de ponerse de acuerdo con un Jairo o con el artista que tengas a mano para traducir tu trabajo en otro código. O sea, en realidad, te voy a reformular la pregunta, no es le recomendarías. ¿Por qué le recomendarías que a un colega científico? También hablarle a los científicos. Proba esto. Bueno, porque no se trata solamente de los saberes científicos, sino también, o sea, las personas nos movemos por las emociones y conectar a través del arte es una herramienta muy útil en ese sentido. Bueno, los que hacen campaña política lo saben, no es que solamente ofrecer buenos argumentos o buenas propuestas, sino también imágenes, música que evoque, que conecte con algunas fibras. Pero bueno, no hago arte porque, esto como dicen los teóricos del arte, porque necesito una sanación, ¿no? Porque, o sea, es legítimo, no sé, ahora le preguntan a Jairo por qué hace fotografía y les contará, no sé, cómo es su historia, cuál es su necesidad como vital. Mi interés, mi agenda acá es expandir, llegar a una audiencia más amplia con las conclusiones y recomendaciones de las investigaciones, básicamente. Y creo que los cientistas sociales también podrían hacer algo semejante. Nosotros hemos hecho podcast, hemos hecho también material audiovisual, siempre tratando de llegar a un público más amplio. Pasa que con lo de estas fotos no es sencillo, porque cuando los presentamos en el Centro Cultural Morán en diciembre surgió, a raíz de una pregunta, un tema muy interesante, que es si este tipo de fotos sirve para la guerrilla digital, ¿no? Si puede servir en redes para combatir ideas, contrarrestar ideas libertarias, neoliberales. Y yo no estoy seguro, porque en las redes todo es un destello en el ojo, ¿no? Que genera, que activa algo en la cabeza o en la piel. Y bueno, estas son fotos que requieren cierto esfuerzo, que requieren cierta atención y un par de minutos, ¿no? de concentración. Y Jairo, ¿vos qué pensás? ¿Son fotos que están hechas para las plataformas o para una experiencia de consumo presencial, para tomarte un tiempo? ¿Cómo te imaginas circulando tus fotos de todas las maneras posibles?
Y uno le pierde ya una vez que la publicás, viste, como que le perdés no la autoría, pero es como que no la podés seguir rastreando y no sabes cómo se va a consumir esa foto. Yo creo que sí, toda foto se aprecia mejor y va a tener otra lectura cuanto más tiempo se le dedique. Y hay fotos que la vas a ver 2 o 3 veces y la vas a encontrar distintos significados, depende de tu... Sí, de una oportunidad el lunes para encontrarnos con esta muestra en ese código y en esa experiencia, ¿no? Con estas imágenes para poder apreciarlas ahí en el espacio Muelle, tranquilas, con tiempo, y también compartir una charla, ¿no? Respecto a esto, también como para expandir la información que nos puede dar un marco copado para interpretarlas como con otras capas de sentido, ¿no? Vamos a estar charlando, ¿vas a estar compartiendo alguna data? Sí, van a estar expuestas las fotos, este es el tamaño, no sé cuánto tiene, 60 por 40, son 22 fotos y vamos a estar con Sebastián Lavarone de La Minga, que hizo el video, y también con Lucía Cantamuto, que es una investigadora con ICET acá en la sede atlántica de la universidad, que trabaja también sobre el lenguaje visual digital. Bien, bueno, una oportunidad para llevarnos un montón de información, parece muy enriquecedora, muy movilizante, muy impactante. Las imágenes, además de ser estéticamente lindas, porque son, más allá del tema, del contenido, se ven bien, son muy impactantes, muy movilizantes. Verlas todas juntas debe estar buenísimo, ¿no? Como tener la posibilidad de pasear por toda la muestra, y si tenemos información y la posibilidad de charlar, de compartir esto, la verdad que es un algo bueno que nos pasa acá en la comarca. Así que bueno, muchísimas gracias, Jairo, por tirarnos data, por contarnos de este proyecto, y bueno, que siga creciendo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y espero que la disfruten y que la visiten la mayor cantidad de personas posible, y bueno, va a seguir circulando, así que espero que nos veamos pronto por ahí. Ojalá. ¿Tenés pensado venir por Argentina? Sí, todavía no tengo fecha, pero sí, voy todos los años, así que bueno, estuve ahora para la muestra en el Morán, así que sí, voy cada vez que puedo. Bien, te esperamos. Nosotros y nuestra deuda, aquí estaremos, por lo pronto. Bueno, mientras tanto, el que sí está por estos pagos es Juan Pablo Voslaski, que va a estar a cargo de esto junto a Lucía Cantamuto y Sebastián Lavarone, ahí en lo que es la muestra el lunes a las 7 de la tarde. 7 de la tarde en el espacio Muelle, un lugar que está buenísimo, además es un re lindo espacio para hacer una muestra que va a quedar colgada ahí, ¿no? Durante toda la semana va a estar ahí para todos los que se acerquen al muelle, van a poder verla, pero está buenísimo participar de la apertura de lo que va a ser este evento, porque va a ser muy enriquecedor acerca del tema deuda. Bueno, la deuda, los derechos humanos y una muestra fotográfica que nos moviliza, nos hace pensar. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por pasarte por Raúl. No, gracias a ustedes por el interés en el proyecto y difundir la actividad. Bueno, buenísimo. Llegamos así al final de este episodio. Pasó de todo aquí. Estuvo Natalia Bosch Estrada dándonos algunos consejos y algunas premisas para alimentar nuestro cerebro a la hora de estudiar, de aprender cómo podemos hacer para alimentarlo mejor. ¿Qué cosas no hay que hacer? Tomé nota de todo, y para coronar tuvimos acá este contacto con Copenhague y la presencia de Juan Pablo Voslaski aquí en el round. Cargadísimo el round. Sí. Bien, tenemos frío, pero eso no importa. Tenemos calor y presencia humana, pasó de todo. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en un nuevo round. Chau. Chau. Nos vemos.